Con un porcentaje pequeño de la población haciendo esto podemos comer todos. Nosotros por azares del destino pues tuvimos una pérdida fuerte y esa pérdida dejó mucho dolor y curiosa y raramente también dejó dinero. Pues fue lo que usamos para iniciar este proyecto. Pocos lugares ya en el mundo donde podemos tener acceso a un agua despierta, un agua viva, un agua con minerales, un agua con oxígeno, un agua en movimiento. El agua conecta. Si tú te metes al mar y tocas el mar, estás tocando todo el mar, estás conectado con todo el mar. Mientras más arriba estás, más responsabilidad tienes de cuidar esa agua. El reino mineral sostiene la estructura planetaria. Tenemos cristales líquidos en nuestra sangre y gracias por apoyar estos proyectos vivos. Y si ustedes tienen uno, no dejen que su duda los detenga. Está estructurado de la siguiente forma. Yo tengo una línea de árboles, tengo 2 líneas de otro tipo de cultivos, otra línea de árboles, otras 2 líneas de otro tipo de cultivos y otra línea de árboles. Tenemos manzanas, durazno, tenemos ciruelo, jaboticabo, tenemos limón, tenemos membrillo, tenemos higueras, guayabas, tenemos granada, un montón de cosas. Y otro de los objetivos principales fue plantas medicinales del cuerpo, ¿no? Respiratorio, circulatorio, digestivo, muscular, ¿no? La sembré con el objetivo principal de hacer una pomada, ¿no? Qué mejor forma de honrar la muerte que honrando la vida y sembrando más vida. Jade fue el ser que trascendió, a través del cual pudimos tener la inversión para hacer este proyecto. Y pues es en honor a él, ¿no? Que agro es campo y forestal, su referencia es el bosque, ¿no? Digamos que es llevar el bosque al campo. O sea, para mí eso es un poco este espacio también, como darse permiso de pausar. En este proyecto tenemos plantas, especies, que son de ciclos cortos de vida, ciclos medios de vida, ciclos largos de vida, ¿no? Todo en el mismo espacio. La verdadera riqueza está en la tierra. El verdadero éxito es la paz, la vida manifestándose desde una semilla hasta un fruto. Es como vivir como una película. Todos los meses es distinto, todo el tiempo está pasando algo distinto. De pronto eres comida de mosquito y ese mosquito es comida de lagartija y esa lagartija es comida de un gatito chiquito y ese gatito chiquito pues se lo echó un halcón y en 3 patadas y en 2 semanas lo que era tu sangre está volando a 40 kilómetros de aquí, ¿no? No necesitas ni siquiera tomarte las plantas que estás sembrando para de verdad empezar a recibir su medicina. Lo que vamos a hacer es que vamos a bajar toda la materia orgánica que tenemos, especies de poda, ¿no? Para poda como la huemba, y vamos a cosechar lo que nos interesa, que en este caso es el árnica, y vamos a dejar el suelo cubierto de materia orgánica, que es lo que va a crear fertilidad en el suelo. Y ahora vamos a cosechar el árnica. Y lo que hacemos ahora, agarrar toda la materia orgánica que sacamos, vamos a rodear la alcachofa con ella, vamos a abonar con ellas, vamos a cubrir todo el suelo. Es la dinámica a través de la cual nosotros construimos suelo y además retenemos e infiltramos agua, ¿no? Ve la cantidad de agua que tiene esta planta. Todo eso va a ser digerido, el suelo es como un intestino y todo eso va a nutrir, todo eso va a retener agua y todo eso va a empujar a las alcachofas de la siguiente generación. Sentir esta necesidad muy profunda de estar descalzo más tiempo. Salió la víbora, la cascabel, ahí en ese momento cuando estaba pensando tal cosa. Y dentro de nosotros habita el potencial infinito de la fuerza universal del amor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Religando Luz, a esta bonita sección llamada Visitando Estrellas. Y el día de hoy tengo el gran honor de estar con 2 personas que caminan unidos en espíritu y amor. Ellos han creado un sueño hecho realidad, un proyecto de vida nacido desde lo más profundo de sus corazones. El día de hoy me encuentro con Michelle y Diego. Muchísimas gracias por recibirnos en este mágico y maravilloso lugar. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchísimo gusto, muchas gracias. Estamos muy contentos de recibirlos y bueno, de compartir con ustedes esto que estamos creando. Pues mi nombre es Diego Barrena. Estoy contento de estar aquí, de a través de ustedes también darme cuenta de lo que estoy haciendo, que es muy bonito que pues eso que hemos estado haciendo impacte a otras personas y que haya interés. Entonces estoy muy agradecido y muy contento de recibirlos y con todas las ganas también de poderles expresar de la manera más clara que pueda
qué es lo que está pasando aquí, cómo lo pueden entender y también cómo lo pueden replicar y cómo pueden participar, cómo lo pueden llevar a sus vidas. Hola, yo estoy muy contentísima de poder estar aquí con estos otros seres de las estrellas para recordarnos a qué venimos aquí. Y para mí eso me emociona muchísimo. Me siento muy emocionada, muy contenta, muy alegre, muy agradecida de poder gozar de este mundo y poder compartir ese gozo con quien sea que vea esto. Así que gracias. Y bueno, nos encontramos en un lugar sumamente maravilloso, un bosque muy fantástico. Se siente la energía luego sumamente amorosa. Me gustaría que nos contaran, por favor, un poco de cómo es que nació la idea de crear Bosque de Jade y específicamente pues en esto de la regeneración de la tierra. Pues muchísimas gracias y bienvenidos cuando quieran a disfrutar de este lugar. Con respecto a cómo nació este proyecto, es el resultado de muchos años de interacción con la tierra, de interacción con los cultivos, de un montón de prueba y error, de muchos caminos distintos en la agricultura, desde la experiencia empírica no teórica de empezar a poner plantitas en la tierra hasta el estudio de la agricultura orgánica y posteriormente la agroforestería sucesional o agricultura sintrópica, que es lo que estamos haciendo pues a nivel teórico, eso es lo que se está implementando. Sin embargo, el nacimiento del proyecto pues tiene más que ver con una corazonada y con una intención y un deseo de estar en comunión con la madre naturaleza, de redescubrir nuestra relación con ella, de comprender que la escasez es solamente algo inventado, que realmente la madre naturaleza es súper abundante y súper próspera, y también la intención de que más personas se sumen a este movimiento, porque es real que con un porcentaje pequeño de la población haciendo esto podemos comer todos y vivir en el paraíso, ¿no? Que es este lugar realmente, y poderlo ver, poderlo disfrutar, poderlo apreciar y también poder ser parte, ¿no? Sumar al proceso de fertilidad, de abundancia. En particular este proyecto de aquí de la casa, que es uno de los sistemas que hemos sembrado, nació de la muerte, como todo, ¿no? Como todo que nace de la muerte, como la composta, que no están separadas, ¿no? Y que realmente la muerte pues es un proceso de transformación. Nosotros por azares del destino pues tuvimos una pérdida fuerte y esa pérdida dejó mucho dolor y curiosa y raramente también dejó dinero. Entonces, pues fue lo que usamos para iniciar este proyecto. Entonces es también en honor a un ser que se fue. También creo que este proyecto tiene tanto impulso y tantas ganas porque después de un camino muy largo de estudio, ¿no? de la tierra, de los procesos agrícolas, de los procesos agrícolas regenerativos, ¿no? Esto fue lo que más sentido nos hizo porque este tipo de agricultura que estamos haciendo aquí, a mi forma de ver las cosas, es la agricultura que más potencial tiene de mejorar el tejido socioambiental, infiltrar agua, retener agua, construir suelo y alimentar a la gente y dar también hogar y alimento, no nada más para el ser humano, sino para todos los demás seres. Y la otra muy importante es que es una de las únicas prácticas donde se siembra bosque, pero la interacción humana en ese proceso es importantísima, lo cual nos deja con un entendimiento de quiénes somos y de cómo es nuestra interacción con la naturaleza en la creación de fertilidad y no como observadores externos de un sistema que es como, no, esa es la naturaleza, mejor no la toquemos porque somos una plaga, porque no sé qué. Entonces también nuestra autopercepción cambia a través de este tipo de agricultura y sí o sí necesitamos ser parte del proceso para que funcione. Y bueno, nada más para complementar esto, ¿no? O sea, qué mejor forma de honrar la muerte que honrando la vida y sembrando más vida. Para nosotros eso fue un impulso grandísimo y también fue un movimiento donde la vida nos empujó a dejarnos de hacer güeyes, ¿no? Como es momento, es hora de honrar para qué estamos aquí en la tierra y es hora de seguir nuestros sueños y es hora de hacer lo que más nos emociona en la vida y es momento y manos a la obra, ¿no? O sea, hacia el gozo y la expansión y la belleza y la abundancia de la tierra. Muy bien.
Y como todo en esta vida tiene un porqué y un para qué, les gustaría compartirnos del por qué es que le llaman bosque de jade, por qué deciden colocarle este nombre a este maravilloso bosque. Bueno, Jade fue el ser que trascendió, a través del cual pudimos tener la inversión para hacer este proyecto. Y pues es en honor a él, ¿no? Pues a mí me complace llamarlo bosque, porque lo que estamos haciendo es sembrar bosque. De ahí viene este tema agroforestal, ¿no? Que agro es campo y forestal tiene, su referencia es el bosque, ¿no? Entonces, digamos que es llevar el bosque al campo, lo cual es algo muy bonito. Y el jade es un mineral, para mí, de los más hermosos que hay. Es una energía del corazón, es una energía de la abundancia, es una energía de la prosperidad y es una energía tan bella que para mí esto es la riqueza absoluta, el recordar la riqueza de la tierra, y el jade es eso también. Entonces es como la verdadera riqueza está en la tierra, el verdadero éxito es la paz y la verdadera riqueza está en regresar a la tierra y en la naturaleza y en el gozo de experimentar el viento, el sol, el agua, las plantas, de presenciar la vida manifestándose desde una semilla hasta un fruto. Y eso para mí es el jade, ¿no? El tesoro. Y bueno, pues detrás de cámaras veníamos platicando un poquito y yo he sido testigo de cómo ha ido evolucionando este bosque, ¿no? A través de las historias que nos comparten de su Instagram. Nos mencionan que hay más de 200 especies ya aquí en este bosque. Díganme cómo se sienten con este proyecto. Tal vez es más de lo que esperaban. ¿Cómo ha ido creciendo? Es súper bonito ver la evolución. En este proyecto tenemos plantas, especies, que son de ciclos cortos de vida, ciclos medios de vida, ciclos largos de vida, ¿no? Todo en el mismo espacio, porque así es la naturaleza o así es el bosque, ¿no? O sea, tú ves hierbitas que nacen una temporada y se mueren a la que sigue, pero también ves pues, los encinos, ¿no? De, yo qué sé, 700, 1000 años, ¿no? Entonces es muy lindo ver la evolución de este proyecto, porque en realidad las plantas que viven poquito, que son de ciclos cortos, también crecen muy rápido. Entonces, como lo primero que vemos crecer son esas plantas, mientras las plantas que van a ser muy longevas crecen muy lento y están chiquitas, entonces lo primero que vemos es como las plantas de ciclos cortos como crecer súper alto y súper grande y morirse muy rápido. Es como vivir como una película. Todos los meses es distinto, todo el tiempo está pasando algo distinto. Y con respecto al número de especies, pues hay dos, ¿no? Una son las que uno siembra con la intención de cubrir todos los escalones del bosque, ¿no? O sea, como rastreras, arbustitos, hierbas, arbolitos, árboles más grandes y demás. Y las otras son las que la misma naturaleza viene y pone, ¿no? O sea, toda la semilla que está en la tierra, la que viaja por el aire y demás, que pues a ti te empiezan a salir un montón de cosas que ni sabes qué son, ¿no? Y también las vas explorando y mira, la madre naturaleza decidió poner esto aquí, ¿no? Entonces, pues es una maravilla ver la biodiversidad que se ha logrado aquí, y por supuesto también la gratificación de ver cómo es que la naturaleza ha respondido al suelo que preparamos, ¿no? Por cómo lo preparamos. Eso también es muy lindo. Sí, pues cada quien ha tenido un proceso de aprendizaje distinto. Para mí ha sido muy bonito presenciar lo que sucede cuando pones semillas y plantas en la tierra, lo que sucede, cómo empiezan a llegar los polinizadores, cómo se empieza a llenar, es un aeropuerto de insectos, y meterte allá adentro y de repente ver que ya salió una flor y de repente oler la flor y de repente oler esta otra planta, y es tanta información que es lo que decía anteriormente. Para mí ha sido como lo más cercano que he estado a la interacción con los espíritus de las plantas, y cómo la diversidad que hay es algo tan bello y enriquecedor, y cómo cada planta te evoca pues cierta información dentro de ti, se activan ciertas memorias, ciertos recuerdos, y yo sí siento que conforme va creciendo el sistema, pues va bajando más luz, se va quedando más el agua, se van creando más redes de micelio debajo de la tierra, y por ende todo se conecta más y hay más espacio y más energía para seguirse expandiendo todo, y todo se
amplifica de una forma muy hermosa, ¿no? Y otra cosa que también está padrísima con respecto a cómo lo hemos vivido, la interacción con las plantas, para quien ha tenido plantas, ¿no? Ustedes saben que, bueno, dependiendo cuántas plantas tengas, pues es la necesidad que tiene de estar ahí, ¿no? Al pendiente, pues. Y si tienes plantas en macetita o tienes un jardín chiquito, y sobre todo si estás empezando a veces, es como un poco así como que hay gente que se aburre o como que no puede ver la respuesta en la planta, ¿no? O sea, uno hace algo con el suelo o con la planta, es decir, o abonas, preparas suelo o podas, por ejemplo, y posteriormente uno tiene una respuesta, pero la respuesta es lenta, ¿no? Depende del tipo de planta, pero en general podemos decir que es lenta a nuestro ritmo estándar de velocidad de vida, ¿no? Entonces, pues uno poda sus rositas o lo que sea y en un mes o dos como que, ay, mira, ya sacó esto y ya sacó lo otro y como que es un diálogo lento, ¿no? Pero cuando uno siembra tanto y con tanta diversidad, tantas especies y en una extensión de terreno de estas dimensiones, el diálogo, la dinámica, la interacción, lo que yo le llamo el feedback, es súper veloz, porque yo hoy interactúo con una especie, ¿no? La podo de cierta manera todo porque estoy buscando un resultado en esa planta, pero mañana hago otra intervención y la semana que entra hago otra intervención, entonces también la respuesta viene así, ¿no? Una semana me doy cuenta de algo que pasó con una especie, otra semana me doy cuenta de otra cosa y así. Entonces el diálogo se vuelve algo tan fluido y tan dinámico que empiezas a entrar como en un proceso de comunicación y de feedback, de retroalimentación muy, muy, muy nutritivo. Y entonces es como, no lo quiero, bueno, es que me gusta este ejemplo porque es bien chistoso, pero es como tener una mascota gigante, ¿no? Que todo el tiempo está recibiendo y comunicando estímulos. Bien, y hablando sobre evolución, sobre procesos, ¿qué significa para ustedes sabiendo que pues hay árboles aquí que, como dices tú, pues nos trascienden más allá de nuestra vida humana que tenemos aquí, que es muy corta? ¿Qué sienten ustedes al reconocer, al saber que hay árboles que vivirán miles, cientos de años? Yo creo que una de las cosas más profundas, como deshacerme un poco de la situación de mi vida, ¿no? O sea, todos, ¿no? Tenemos una situación de vida. Todos llegamos a donde lleguemos con una situación de vida, cosas pasando y demás, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con la mente, ¿no? Con estar pensando en que si a mí esto, que si a mí lo otro, que si ayer, que si no sé quién, que si no sé qué, ¿no? O que si hubiera, o que qué tal si mañana, o que qué tengo que hacer hoy para que mañana, o sea, pero es como un constante, como clavarte mucho en tu historia personal de vida y lo que significa para ti, que según tú es lo que significa, pero es solo lo que significa para ti. Pero cuando nos vamos a este tipo de procesos, ¿no? Donde siembras un arbolito que sabes que tiene el potencial de vivir, no sé, 100, 200, 600, 1000, depende del árbol que siembres, ¿no? 30 años. Como que es un poquito como dejar esa historia personal, como entrar en una conciencia un poquito más planetaria, donde este ser enorme en el que vivimos, así es como se maneja, estas son sus dinámicas, estos son sus procesos y cómo yo soy parte de eso y entonces cómo estoy al servicio, entonces como que mi atención, mi energía, mi espacio mental empieza a ocuparse en cómo estoy al servicio y posteriormente mucho más gozoso y mucho más satisfactorio deja de estar esa energía mental de una forma tan activa y es más bien como ya que yo sé lo que estoy haciendo y cómo el efecto que, o sea, ya que yo entiendo mentalmente pues el efecto que tiene que yo poda esta plantita y deje esa materia orgánica en el suelo y haga esta otra podita y siga mi intuición y le pegue tantito a las plantitas o las acaricie o las toque de cierta manera, la teoría es poquita comparada con el grado de presencia que uno puede llegar a habitar cuando uno está interactuando con la naturaleza. Entonces, por un lado, es como quitarte de tu propio camino, ¿no? Y ser parte de algo más grande que de alguna forma puedes reconocer como más importante que tú o que tiene un efecto tan profundo en generaciones posteriores o en otros seres que te da cierta libertad. Es como entrar en un mundo donde casi que sientes que no hay ley, como que no hay fronteras, como que no hay nada, ¿no?
porque la abejita que yo estoy alimentando en mi jardín o la hoja que va a salir de ese árbol súper longevo que va a estar en quién sabe cuántos años, tal vez yo no estoy, ¿no? Va a estar cayendo en el jardín del otro, ¿no? Y la abejita va a estar volando en el jardín del otro, ¿no? En el jardín del otro, ¿no? Como si nos perteneciera. Pero eso es justo lo que te quita, como este sentido de posesión. Es más como que te da un sentido de cuidado, de amor, de algo que no tiene que ver ni con la propiedad privada, ni con tu historia de vida, ni con lo que te hicieron, ni con nada, nada. Es solamente ser parte de. Y ese sentido de identidad más amplio, creo que es lo que mucha gente está buscando y necesita. Sí, para mí es para Pachamama, o sea, mis respetos a este planeta, hacer posible que haya más árboles aquí, en este bosque tan sagrado, que se conserve el agua limpia, el agua con oxígeno, que haya más raíces debajo de la tierra y que haya más casas para otros seres y animales, es pues algo que te trasciende en todo, ¿no? Como lo decía Diego, muy, muy bonito. Y eso es algo que pues tú vas a morir, pero tu energía se integró al sistema de la naturaleza, que normalmente es lo que hacemos, o en la actualidad el ser humano es pues de los pocos que no está actuando en pro de la abundancia y el único, porque todos los animales lo están haciendo, todas las plantas, todos están actuando para la evolución, la expansión, la abundancia y la riqueza de la tierra. Pero cuando uno se involucra, entonces se integra en el sistema. Y eso pues te da sentido de vida, y eso te trasciende, y eso te sostiene también. Te sostienes de eso, recuerdas que es tu casa. Y pues ser humanos, ¿no? O sea, de humus, ser humilde, de regresar a la tierra. Eso es el entendimiento más profundo que yo entiendo por lo que está pasando aquí, más allá de lo que mi mente pueda entender, ¿no? Y también hay otra cosa bien bonita de reflexionar. Bueno, para nosotros, pues como es adentro es afuera, y realmente incluso lo de adentro es más real que lo de afuera. Y por supuesto que cuando uno interactúa con la naturaleza, siembra árboles, cultiva plantas, tiene todo este sentido de vida, hay un cambio interno muy profundo. Pero también a mí me parece muy importante mencionar temas un poquito más prácticos, lo que podríamos llamar de la 3D, de la materia, ¿no? Que es la mater. Al final es la madre. Cuando tú interactúas con la naturaleza, con el bosque, con los cultivos, con la tierra y demás, sudas, lloras, tiras piel. O sea, dejas tu biología en el suelo, ¿no? Si te vas al bosque a caminar varios días, ¿dónde vas al baño, no? En el bosque, pues nada más te queda como enterrarlo bien, ¿no? Asegurarte de que el bosque lo pueda digerir, ¿no? Pero es eso, ser digerido por el sistema, que tu biología, que tu ADN sea digerida por el sistema y que acabe en ese árbol súper longevo que estás sembrando, ¿no? Y que de pronto eres comida de mosquito, y ese mosquito es comida de lagartija, y esa lagartija es comida de un gatito chiquito, y ese gatito chiquito pues se lo echó un halcón, y en 3 patadas y en 2 semanas lo que era tu sangre está volando a 40 kilómetros de aquí, ¿no? Ese entendimiento de cómo es que nuestro ADN, nuestras células terminan siendo digeridas por el sistema y terminan siendo integradas en el proceso de creación de abundancia, también da mucho sentido a la experiencia. Y que te curas. No necesitas ni siquiera tomarte las plantas que estás sembrando para de verdad empezar a recibir, simplemente con la energía de estar en contacto con ellas, su medicina. Y eso es para mí muy, muy hermoso. Totalmente entras en contacto con el espíritu de las cosas, y entonces a nivel sutil, lo sutil se vuelve súper tangible y súper profundo y súper efectivo y potente. Y la otra cosa es que esto que estaba diciendo de cómo tu energía, tu biología, tu sangre, tus células, tu ADN termina integrada en el sistema natural, es bien interesante entender que este sistema tiene un flujo de retroalimentación circular, ¿no? Donde nada se desperdicia, donde todo sirve, todo se aprovecha, todo se gestiona, se administra por los mismos ciclos naturales. Y entonces cuando tu información
entra en contacto con esos intercambios, con esas dinámicas, con ese flujo económico, ¿no? Que es la economía, es la administración de la casa, ¿no? Eco es casa y nomía viene de nomos, que es números, ¿no? Es como administrar la casa. Cuando tu propia biología entra en ese sistema económico, que es el sistema real, que se gestiona y se administra a través de los ciclos naturales de la misma tierra, entonces hay un flujo del cual tú eres parte, que es un flujo sano. Entonces, mientras más siembras y dejas tus células en el suelo y te vuelves parte de esa cadena, entonces también más sana es tu propia energía. Y como veníamos mencionando que todo tiene un porqué y un para qué, sabemos que pues no solamente es sembrar, ¿no? ¿En qué se diferencia este modelo que han plantado ustedes a lo que tal vez comúnmente pues se conoce? El nombre de la práctica, de la técnica, es agricultura sintrópica o sistemas agroforestales sucesionales, ¿no? La gran diferencia es que este tipo de agricultura permite que el ecosistema avance. ¿Cómo es que un ecosistema natural avanza? Si lo viéramos desde cero, ¿cómo empieza un ecosistema? Imagínense que ustedes vamos a crear en nuestra imaginación un pequeño ecosistema, ¿no? Imagínense que tienen 1000 hectáreas, que son varios cerros, pelonas, desérticas, no crecen nada más que 2, 3 cositas, ¿no? Está básicamente en cero ese ecosistema. Si ese ecosistema se fuera a recuperar por su cuenta, lo primero que haría sería sacar hierbitas que viven muy poco tiempo, que aguantan el sol directo, que no necesitan agua abajo del suelo, que agarran la humedad del ambiente y que son súper fuertes y súper resistentes. Generalmente esas hierbitas son medicinales, no nada más porque nos curan a nosotros, sino porque curan el suelo. Entonces lo primero que pasaría serían estas hierbitas, ¿no? Después esas hierbitas, como se mueren muy rápido, dejan su cadáver, sí, su cuerpo, ¿no? Lo dejan en la tierra y eso hace que el sol en ese lugarcito no pegue de forma directa y se almacene un poquito más de humedad, además de que lo que la planta ya hizo con su cuerpo, que fue crear compuestos, ¿no? Nutre un poquito el suelo y entonces a lo mejor unas hermanitas de esa planta, ¿no? Unas 4 o 5 de la misma especie dicen, uy, aquí está rico, y entonces crecen también y crecen más fuerte y cuando se mueren dejan más sombra y guardan más humedad y entonces a lo mejor otra especie que de repente va volando y cae la semilla en ese lugar, cae ahí y dice, híjole, aquí como que sí me aviento a nacer porque soy una plantita un poco más compleja, con un poco más de necesidades, más ganas de un poquito más de humedad y entonces va, aquí que mis hermanitas ya dejaron su cadáver, aquí voy a nacer y entonces nace una planta un poquito más grande, con un poquito más de complejidad, con un poquito más largo su ciclo de vida y con un poquito más de cuerpo, ¿no? Y cuando se muere esa planta entonces deja más humedad y así y así y así hasta que plantas más complejas se van aventando a decir, órale, pues yo nazco aquí porque aquí ya hay las condiciones, ¿no? A esto se le llama la sucesión natural, la sucesión del ecosistema, que va desde plantas de ciclos muy cortos hasta plantas de ciclos muy, muy largos, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Para que un tejocote, un fresno, un naile, un encino, un oyamel, demás, se anime a nacer, necesita ciertas condiciones el suelo para que esas especies digan, va, voy, ¿no? El fresno, por ejemplo, nace casi en todos lados, entonces súper apoya muy fuerte al ecosistema, ¿no? El punto es que mientras mejores condiciones de vida hay, más complejo se vuelve el sistema, más capacidad tiene de que haya seres dejando sus cuerpos, ¿no? Muriendo y dejando su madera, dejando su hoja, y entonces más capacidad de retener agua, y entonces mejores condiciones para que plantas más complejas nazcan ahí, pero no solo eso, sino seres más complejos, ¿no? Insectos más complejos, hasta que llegan los mamíferos, ¿no? El momento en la Tierra donde llegaron los mamíferos fue un momento donde ya había mucha abundancia, ya había mucha fruta, ya había mucha comida, ya había una cadena alimenticia muy muy compleja con muchísimos actores, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento el sistema era capaz de producir comida más rápido. Entonces nació el mamífero, ¿no? La naturaleza se animó a sacar un ser con ese grado de complejidad porque el sistema ya podía sostener un ser con ese grado de complejidad. No somos seres que pertenezcamos a etapas del ecosistema primarias. Somos seres ya muy complejos con muchas necesidades. Entonces,
en este tipo de agricultura lo que hacemos es sembrar toda la sucesión natural. O sea, sembramos desde las plantas de ciclos muy cortitos hasta las plantas de ciclos muy longevos en el mismo espacio, en el mismo lugar, al mismo tiempo. Y entonces lo que vemos es, al principio las plantas de ciclos cortos hacen justo esto que les comentaba. Nosotros llegamos, podamos, dejamos sus cuerpos en el suelo, empezamos a crear suelo para que todas estas otras plantas que son más complejas tengan la posibilidad de querer crecer ahí, ¿no? En la agricultura convencional, ya sea química o sea orgánica, por lo general lo que se hace es que se cultiva y luego se regresa al ecosistema cero. Se cultivan plantas para empezar generalmente de ciclos muy cortos, ¿no? Y ya una vez que dan, se corta todo y se regresa al ecosistema cero y se vuelve a empezar. Y nosotros como mamíferos no estamos diseñados para vivir en un planeta donde todo, o sea, todo se haga así, ¿no? Incluso si toda la humanidad sembrara agricultura orgánica, no funcionaría. ¿Por qué? Tendríamos que traer insumos externos para nutrir ese suelo, porque el mismo ecosistema no generaría un flujo de fertilidad, sino que nosotros diríamos como, perfecto, no voy a envenenar la tierra, voy a usar harina de rocas, voy a traer no sé qué, lama de caballo, de los borreguitos, no sé qué, lo que tú quieras, ¿no? Biofertilizantes y demás, ¿no? Caldos minerales, todo lo que se usa en la agricultura orgánica. Sin embargo, tendrías que estar trayendo azufre de acá, cal de acá, esto de acá, harina de rocas de acá, ¿no? Y el mismo sistema no estaría generando la fertilidad. ¿Qué es lo que hace el bosque? El bosque se genera su propia fertilidad. Entonces esa es la gran diferencia, que en estos sistemas nosotros fertilizamos una o dos veces y después la misma dinámica del sistema y nuestra interacción con el sistema es la que cicla los nutrientes y nutre el sistema, ¿no? Y crea suelo y retiene agua. Entonces no tiene sentido que toda la humanidad esté sembrando plantas solamente de ciclos cortos, ya sea agricultura orgánica o no. Lo que tiene sentido es sembrar bosque, elegir las especies con las que queremos que ese bosque crezca para que tengamos que comer, ¿no? Pero permitir que avance, permitir que haya sombra. En determinado momento estos sistemas, uno ya no puede sembrar maíz, por ejemplo, solo lo puede sembrar al principio, cuando están las condiciones para el maíz, que es una planta de ciclo muy corto, ¿no? Que crece a sol directo. Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, sembrar media hectárea y en 5 años sembrar otra media hectárea y así siempre tendríamos maíz, digamos, pero nos iríamos haciendo como bloques de creación de bosque y eventualmente tendríamos muchas nueces, tendríamos mucha fruta y demás, ¿no? Y si en algún momento llegara a ser que todo estuviera sembrado con bosque, que es algo que en este momento no es muy realista por cómo son las cosas, pues sí, claro que podemos talar un árbol, ¿no? Bajar esa madera al suelo, abrir un claro enorme en el bosque que vuelve a entrar luz y cultivar hortaliza. Entonces ese es el gran cambio en la forma de la agricultura. Y el otro gran cambio es la poda, el manejo de los sistemas agroforestales, sucesionales, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros. La poda es el motor del sistema. Uno llega, poda drásticamente todas las plantas que aguantan desmoche, o sea que puedes cortar casi desde abajo y rebrotan, baja toda esa madera al suelo y con eso cicla el nutriente, nutre el sistema y baja agua al suelo también y hace que el sistema retenga humedad. Entonces nosotros sembramos muchísimas especies cuyo único objetivo es ser podadas por nosotros. Entonces lo que hacemos es que llegamos y podamos drásticamente todas estas especies, bajamos esa materia orgánica al suelo y esa materia orgánica es la que, esa nutrición y esta reacción que tiene el suelo después de una poda es la que levanta nuestros frutales, la que levanta nuestras alcachofas, la que levanta todo lo que estamos sembrando, ¿no? Que además cuando sembramos este tipo de cosa tenemos que podar, o sea, tenemos que estar ahí, ¿no? Tenemos que interactuar, tenemos que ser parte de la creación de fertilidad.
tenemos una masterclass con esto que nos acaba de mencionar Diego. Y bueno, creo que el ser humano sin duda debe de estar conectado totalmente a la naturaleza. Aquí en el bosque han dejado también un espacio al elemento del agua. ¿Qué significa el haber dejado que el agua fluya, que el agua baje en este lugar? Creo que hay pocos lugares ya en el mundo donde podemos tener acceso a un agua despierta, un agua viva, un agua con minerales, un agua con oxígeno, un agua en movimiento. Y eso es un reflejo de también cómo los seres humanos hemos olvidado a expresar nuestras emociones, a sentir nuestras emociones, a mover el agua de nuestro cuerpo y a honrar el agua. Como mujeres, nuestras aguas y en general el agua, la lluvia, el llanto, la alegría, el agua en la vida, ¿no? Que al final es la memoria. Y pues tenemos el privilegio de tener acceso a un agua que viene de un manantial y es muy diferente poder ser testigo de la importancia que tiene el agua en este planeta, cómo lleva la memoria, cómo cuando la tomamos recordamos y cómo cuando sembramos vida, sembramos agua también, cuando sembramos bosque, sembramos agua porque el agua se retiene debajo del suelo. Y esto también tiene un impacto en la retención de la humedad y la creación de cuerpos de agua eventualmente, ¿no? Y ahorita que Diego nos platica un poquito de este Ernest y lo que hizo en su tierra, que me parece genial. En honor al agua, ¿no? Este espacio, y también en honor al gozo de podernos meter en esta agua, ¿no? Bueno, este es el único lugar donde el sol le está pegando al agua, ¿no? Y eventualmente seguramente voy a poner alguna cobertura vegetal para que solo sea un cachito. Lo que estamos generando en todo el flujo de agua de aquí hasta allá abajo es que haya vegetación haciéndole sombra al agua, ¿no? Eso es bien importante. Otra cosa importante es entender dónde estamos geográficamente, cómo es el relieve de esta montaña y qué hay arriba y qué hay abajo, ¿no? Porque el agua baja. Entonces eso es bien importante, el agua conecta. Si tú te metes al mar y tocas el mar, estás tocando todo el mar, estás conectado con todo el mar. Si tú te metes a un río o a un manantial o tocas el agua de un río, estás conectado para arriba y para abajo, ¿no? Estás tocando todo lo que es. Todas las moléculas están pegadas, ¿no? Digamos que como que lo estás agarrando todo. Entonces entender qué hay arriba y qué hay abajo, de donde estás tú. Mientras más arriba estás en un flujo de agua, que vienen de arriba, porque generalmente son de deshielos, especialmente aquí en el Estado de México, mientras más arriba estás, más responsabilidad tienes de cuidar esa agua, porque obviamente esa agua va a acabar en poblaciones más abajo, ¿no? Entonces esa es otra de las cosas que estamos pues, haciendo aquí, intentando conservar la salud del agua, porque sabemos que esta agua va a bajar. Ojalá en cierto momento podamos tener más influencia más arriba para que el agua que llega aquí tenga todavía más calidad, ¿no? Y relacionado con la agricultura que estamos haciendo, como esta agricultura se dedica es a construir suelo y a retener agua, a infiltrar agua, si tú siembras este tipo de sistemas en una escala superior a 30 hectáreas, sí tienes una influencia grande en la infiltración de agua del sistema, ¿no? Si lo haces en 300 hectáreas, puedes empezar a a activar manantiales que estaban secos, crear tu propia lluvia, cambiar incluso las condiciones atmosféricas, ¿no? Con respecto al ciclo del carbono, lo cual es algo loquísimo, ¿no? O sea, que un grupo de gente en 300 hectáreas en 40 años pueda generar su propia lluvia. O sea, imagínense el potencial, la fortaleza, ¿no? La efectividad que tienen este tipo de sistemas agroforestales. Y esto lo puedes hacer en cualquier lado, ¿no? O sea, si tú podas tu plantita y esa poda la pones ahí, vas a meter más agua al suelo. Claro que es muy satisfactorio verlo a una escala un poco más grande y saber que en determinado momento tal vez el agua que se va a infiltrar a través de las raíces de los árboles que nosotros estamos poniendo aquí va a agarrar un flujo, ¿no? Va a agarrar un hilito de agua por abajo del suelo y a lo mejor en las lluvias a mi vecino que está más abajo de repente le va a salir un hilito de agua por ahí, ¿no? Y una vez más vamos a este tema de lo que nos trasciende, ¿no? Porque sí, por supuesto que aquí posteriormente a lo largo de los años va a haber más humedad y también en las secas no se me van a secar las plantas por la sombra que va a generar este tema y la humedad que se va a haber guardado de las lluvias. O sea, sí tiene un impacto en mi vida, en la propiedad que yo habito, la propiedad, ¿no? Que yo habito. Pero en una escala grande te olvidas de ti, ¿no? O sea, tiene un efecto en tu vecino, tiene un efecto en la población de allá abajo. Y eso también nos da un sentido de identidad más profundo y más amplio.
Bueno, ahora nos vamos a adentrar un poquito más a lo que ellos han cultivado, a lo que ellos han plantado. Nos van a compartir un poquito más de por qué o cómo deciden qué es lo que se va a plantar pues en este bosque. Lo que decidimos aquí es estructurar este sistema con base en un enfoque. Realmente la sintropía, la agricultura sucesional tiene ciertos principios muy claros que es muy importante respetar, pero también está muy abierta a la creatividad, ¿no? Entonces, en particular, este sistema está estructurado de la siguiente forma. Yo tengo una línea de árboles, tengo 2 líneas de otro tipo de cultivos, otra línea de árboles, otras 2 líneas de otro tipo de cultivos y otra línea de árboles. Entonces, en total son 7 líneas, de las cuales 3 son de árboles y 4 son de otros cultivos. Pero uno puede estructurarlo una línea de árboles y 5 de otros cultivos, dependiendo qué es lo que uno quiera y cómo quiera uno gestionar la luz, ¿no? Entonces, obviamente en esas entre líneas, si yo pongo 5, voy a tener más luz durante muchos más años, entonces tal vez voy a poder cultivar especies de sol directo por mucho más tiempo. Yo lo hice un poco más cerrado, pero todavía tengo un espacio de luz muy bueno para cultivar, por ejemplo, alcachofas, ¿no? Que están aquí, ¿no? Con respecto a las especies, el diseño de la paleta vegetal tiene mucho que ver con lo que la gente quiera, ¿no? En este caso es con lo que nosotros queríamos, en el caso de un cliente es con lo que el cliente quiera, que le guste comer y demás, y también el objetivo fue crear la cosa más biodiversa posible para combinar la mayor cantidad de consorcios de plantas, para cometer de alguna forma la mayor cantidad de errores posibles, ¿no? Para poder tener la mayor cantidad de observaciones posibles, para tener muchas posibilidades distintas y que este sistema fuera de alguna forma una escuela, ¿no? Un experimento de qué sí me funcionó, qué no me funcionó. Entonces lo hicimos hiper complejo para poder tener esa experiencia y posteriormente diseñar otros espacios tal vez un poco menos complejos pero más funcionales, ¿no? Especialmente si son espacios mucho más grandes donde es casi imposible manejar un sistema tan hiperdiverso, pero sí es muy posible entender la relación entre ciertas especies, digamos unas 10, 15 especies, y poder hacer un sistema mega diverso que cree suelo, infiltre agua, pero que sea entendible, ¿no? Entonces más o menos de ahí surgió parte de lo que nosotros sembramos aquí como objetivo, especie objetivo, fueron muchos frutales. Tenemos manzanas, tenemos durazno, tenemos ciruelo, jaboticabo, tenemos limón, tenemos membrillo, tenemos higueras, guayabas, tenemos granada, tenemos un montón de cosas. Entonces, uno de los objetivos son frutales. Eso es como algo que yo quiero estar cosechando y cultivando durante un tiempo. Y otro de los objetivos principales fue plantas medicinales. Entonces elegimos cierto tipo de plantas asociadas con sistemas del cuerpo, ¿no? Respiratorio, circulatorio, digestivo, muscular, ¿no? Sembramos varias especies que sirven para... La sembré con el objetivo principal de hacer una pomada, ¿no? Para el dolor muscular. Entonces realmente los enfoques de los sistemas van mucho en relación a la persona, al cliente, a la familia. Sin embargo, la dinámica y la estructura y los principios sí se respetan, el sistema funciona. Ok, entonces lo que estamos haciendo aquí, ya después de que vieron cómo se manejó esta línea del otro lado, así es como se ve sin manejo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a bajar toda la materia orgánica que tenemos, especies de poda, ¿no? Para poda, como la huemba, en este caso, al suelo, y vamos a cosechar lo que nos interesa, que en este caso es el árnica. Vamos a darle una limpieza a la alcachofa y vamos a dejar el suelo cubierto de materia orgánica, que es lo que va a crear fertilidad en el suelo en una etapa posterior del sistema, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es bajar estas huembas. Vamos a bajarle estas hojas a las alcachofas, ¿no? Que es lo que va a hacer Michelle ahorita. Y ahora vamos a cosechar el árnica, que es esta, ¿no? Y esta nos la vamos a llevar para allá ahorita para sacarle la flor. Y una vez que cosechamos eso, vamos a ver que aquí teníamos una aloe vera creciendo, ¿no? Que es una planta mucho más longeva que la alcachofa y que el árnica. Y lo que hacemos ahora es agarrar toda la materia orgánica que sacamos. En este caso, vamos a rodear la alcachofa con ella.
Entonces esa es la forma en la que creamos suelo, ¿no? Bajando materia orgánica al suelo. Ahora, después de que cosechemos el árnica, las flores y algunas hojitas de cerca de las flores, que es lo que vamos a ocupar para hacer la medicina, también toda esa rama va a ir aquí, ¿no? Y por lo pronto vamos a abonar con ellas, vamos a cubrir todo el suelo. Ok, entonces para poner en contexto un poquito, digamos que todo este sistema, toda esta estructura, es a lo que nos venías comentando que es la famosa estructura sintrópica, ¿no? Claro, es la dinámica a través de la cual nosotros construimos suelo y además retenemos e infiltramos agua, ¿no? Es esto es lo mismo que hace la naturaleza, nada más que nosotros lo hacemos con un machete, con una motosierra o con una herramienta de poda muy efectiva y bajamos rapidísimo la materia orgánica al suelo, ¿no? Ese es copiar la estructura del bosque. Ven la cantidad de agua que tiene esta planta. Con eso te refieres a que todo el ciclo de vida está prácticamente en la misma naturaleza, ¿no? Ellas Exacto. mismas se alimentan. Exactamente, ellas mismas se alimentan. Un suelo siempre debe de estar cubierto, porque si no es como si si la tierra está expuesta así al sol, es como si tuviera una herida. Entonces siempre tiene que tener sus maderitas, sus plantas. Sobre todo porque en un suelo expuesto, el agua no se infiltra, se sigue, se corre. Por eso no es que no tengamos agua, es que el agua se está yendo porque no se está infiltrando adentro de la tierra. Sí, en un monocultivo de maíz donde no se acolcha, donde no se pone cobertura vegetal, el agua escurre, ¿no? Y baja. Por eso en ciertos lugares tenemos unas sequías súper fuertes, ¿no? Porque el agua no se infiltró, entonces secó todo, pero no es que no haya habido agua, es que el agua cayó y corrió 150 kilómetros o 200 kilómetros y en el poblado de más abajo se inundó. Pero eso es, güey, la creación de suelo, ¿no? Ahí la puedes ver así súper organizada, ¿no? Ahí ya cosechamos el árnica, dejamos todo el cuerpo del árnica, lo organizamos súper bien, ¿no? Ahorita vamos a organizar esta otra cama igual, en un ratito. Entonces esto ahorita que empiece a llover se va a descomponer, va a crear suelo, retener humedad, invitar a muchísimos actores del ecosistema que son parte de la digestión de la materia orgánica y que son parte del camino que siguen los nutrientes hasta que son biodisponibles para que la planta los absorba. Todo eso va a ser digerido, el suelo es como un intestino y todo eso va a nutrir, todo eso va a retener agua y todo eso va a empujar a las alcachofas de la siguiente generación. Y cuando podas, estimulas las hormonas de crecimiento de las plantas. Entonces, si podas toda la fila o si podas todo el sistema, estimulas a todo el sistema a que crezca. Es como el pelo, ¿no? Hay que podarlo y que crezca más y crece mejor. Eventualmente vamos a hacer este mismo proceso con los eucaliptos. Miren ya el tamaño que tienen, ¿no? Son muy jóvenes, pero tienen 7 meses de vida. Entonces vean el tamaño que tienen, ¿no? Eso ya va a llegar casi a los 4 metros y es súper joven, es un árbol que crece muy rápido, que rebrota si lo podas. Entonces posteriormente no nada más lo vamos a hacer con las huembas, ¿no? Que es lo que usamos ahorita, que son estas plantas que sembramos, sino que ya lo vamos a hacer con madera, que es un material que se tarda muchísimo más en descomponer y aporta muchísimo más al sistema. Y pues eso en la vida también, ¿no? Desapego. Ah, la poda. La poda. Sí. La poda de relaciones, la poda de todo lo que necesiten podar. De lo que ya tienen que morir, de todo.
Bueno, muy bien. Y como nos hemos dado cuenta, de alguna manera nosotros conectamos y crecemos junto al bosque, junto a las plantas, con los árboles. Personalmente, ustedes como pareja, ¿qué mensaje les ha dejado y en general la transformación del bosque? Pues para mí ha sido de los procesos más hermosos porque al final si uno no está disponible internamente para lo que pues la vida está proponiendo, que toca ver, que toca integrar, que toca soltar, que toca transformar, que toca a veces hacer una chamba interna. Si no estás disponible para eso, no puedes estar disponible para lo demás. Entonces, tú tienes que pasar por un proceso de transformación, de compromiso con tu camino, con tu bienestar, para entonces poder servir. Y eso es como un gran recordatorio. Esto es un gran compromiso con la vida y con la responsabilidad que implica cuidar. Aprender a cuidarse a uno mismo para poder cuidar de los otros. Cuidar de la familia, cuidar del hogar, cuidar de la casa. Todo esto es una familia de seres, de plantas, de gatos, de amor. Las personas que vienen aquí a trabajar también. Es un cuidado mutuo, es un cuidado, es un compromiso de cuidar lo que amas. Pues para eso hay que pues, entrar en verse a uno mismo y ver en dónde necesitas amor y cómo te lo puedes dar y comprometerte, porque si no, pues no se puede sostener nada, se cae. Y está bien, si se cae, pues te levantas y lo vuelves a intentar hasta que te das cuenta de que entre más disponible y más cultivado tu presencia está en ti, entonces más fácil es, más gozoso es. Y te das cuenta de que ese es el verdadero secreto, gozarlo, gozar lo que estás creando y no olvidarse de que pues eso es, ¿no? Compartir el gozo, celebrar la vida, celebrar el gozo, celebrar eso. Y pues creo que como pareja hemos tenido retos, hemos tenido experiencias hermosas en la naturaleza. Esa fue una de las partes por las cuales me enamoré tanto de Diego, porque vi cómo veía y entendía la vida y la naturaleza y las plantas y cómo las cuidaba, que decía, wow, yo quiero estar cerca y aprender y seguir viendo. Y entonces me dice, digo, mira, ven a ver esto, y me enseña una rosa que casi no tiene espinas y cosas que él descubre que a mí pues nos pasamos mucho rato en el jardín simplemente jugando, explorando, entendiendo, observando. Es cuando sucede la magia, cuando escuchas el viento, cuando ves la vida suceder y la compartes y la celebras. Creo que una de las primeras cosas fue que le dio orden a mi mente, o que me permitió vaciar mi mente por completo en algo, que no hubiera nada más en mi cabeza, sino el deseo profundo de crear un espacio con más vida, y que eso fuera la fuente de mis procesos mentales, ¿no? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo logro esto? ¿Y si lo consigo aquí? ¿Y si lo pongo de este otro modo en lugar de este? Y a ver qué pasa, y observar, constantemente estar volcando la mente en algo como tan constructivo. A nivel personal, creo que esa fue una de las primeras cosas que me ayudó mucho. Y complementario a lo que dice Michelle decía como si no te cuidas tú, no puedes cuidar a lo demás, ¿no? Y a veces llegas a la misma respuesta: si cuidas a los demás, te aprendes a cuidar a ti, como del otro lado. Entonces también como que estar al servicio y como decir, puta, es que si no la riego se muere, ya sabes, o sea, ¿qué onda? Ya lleva 3 días diciéndome como, riégame. Entonces como que ni modo, te paras y cuidas, ¿no? Y amas y nutres y observas el resultado y vives el resultado. Entonces eso, súper hermoso. Te quitas de tu propio camino, de tu hueva, de tu estoy en la cama, de tu ya estoy cansado, de tu no sé qué, y te vuelves parte de algo más grande que te da más energía. También el tema físico, recibir el sol, asolearte, de pronto sentir esta necesidad muy profunda de estar descalzo más tiempo, o sea, cansarte, sudar, excavar, picar, quitar pasto, abonar, rastrillar. Agroyoga. Biogym. Entonces eso también a nivel personal, chido, ¿no? Partir leña, es que todo es parte del mismo proceso, o sea, no es jardinería, ya sabes, es como pues estar metido ahí con la naturaleza, ¿no? Encontrar los animales cuando los tienes que encontrar, ¿no? Salió la víbora, la cascabel, ahí en ese momento, cuando estaba pensando tal cosa. Entonces también como empezar a abrir, ¿no? Así, soltar,
observar, quitar velos, o sea, atender lo que sucede, ¿no? Los demás seres también tienen energía, tienen formas de relacionarse con el mundo, que tienen ciertas características, ¿no? Que dan ciertos mensajes. ¿Por qué llegó el colibrí ahí en ese momento, arriba de mí, dio 3 vueltas? No sé qué, o sea, siempre es así, ¿no? Como un constante conectar con algo más amplio, pero que al mismo tiempo eres tú. Esa es otra cosa como a nivel personal. Cuando das, Recibir. recibes. O sea, con esto del proceso físico, literal yo sí tuve un proceso donde me di cuenta de que cuando hacía eso, mi cuerpo se sentía bien, fuerte, más vital, ¿no? Como que luego creemos que porque no tenemos las condiciones físicas o tenemos una enfermedad no podemos. Y siempre hay formas de aproximarse. Y para mí ha sido un viaje de escuchar al cuerpo intuitivamente, pero también como dejar de tener miedo y creer que la tierra te sana cuando tú das, recibir la medicina que tú necesitas, porque esa es la que está en tu jardín. Y si tú tienes un jardín, sal y ve las plantas que nacieron ahí, porque esas son tu primer medicina, la tierra te las está dando. Sí, no es como que no estás conectado con la tierra, ¿no? No, o sea, lo que nace ahí tiene una relación contigo. Claro, entre ellas es súper fácil decir, claro, salió trébol porque hace falta nitrógeno y no sé qué, pero la ciencia llega hasta cierto punto, ¿no? Estamos conectados con esto. Y cuando siembras un sistema que sigue la sucesión natural, ¿no? Que sabes que vas a tener plantas ahí que van a vivir muy poquito y van a permanecer muy poco tiempo en el sistema, pero te van a ayudar a nutrirlo, a arrancarlo, a impulsar ese motorcito, esa bomba de vida, ¿no? Y se mueren y tuviste una relación con ellas y las entendiste y con algunas tuviste ciertas interacciones que tuvieron ciertos resultados que con otras no, pero también observaste cómo el entorno era un factor y entonces también reaccionaron a eso y las entendiste. Y trascienden, ¿no? Y dejan su cuerpo y además te dan alimento. Y luego vienen plantas más fuertes, más grandes, más complejas, más longevas, ¿no? Con las que vas a tener una relación mucho más larga, ¿no? Sí maduras con el sistema, que es una de las cosas que dice Natalia Muguet, por si la quieren buscar en Instagram, es una genia. Maduras con el sistema. Entonces, pues yo tengo como el deseo de observar crecer esto y madurar, ¿no? Porque el sistema no siempre está igual. Al principio está como queriendo empujarse, ¿no? Pero después llega un momento donde lo único que está haciendo es acumular energía, ¿no? Acumular madera, acumular agua, nutrirse, crearse una cunita, una potencia, ¿no? Para salir adelante. Y después llega un momento donde está compartiendo, ¿no? Está lanzando semillas para allá, humedad para allá, sombrita para allá, ¿no? Está expandiéndose. Entonces, pues mi intención es madurar con eso y otra cosa súper satisfactoria para mí ha sido como poderle dar esto a otras personas, que otras personas se interesen y quieran aprender y digan, güey, yo quiero esto en mi casa, pónmelo, pero por favor explícame y yo pueda hacer esto y como expresarlo y que la gente lo entienda y que la gente esté dispuesta a invertir en ello. Para mí ha sido súper satisfactorio. Y pues a nivel de pareja, siento que para mí pues ha sido muy satisfactorio como la cantidad de apoyo que he recibido de Michelle, de impulso, su admiración, su interés, su disfrute, su gozo. Para mí no hay nada más bonito que ver a Michelle caminando por ahí como recogiendo una flor o metiéndose con unas hierbas a la tina o solo a veces ahí respirando. Entonces también poderle dar, ¿no? Poderle compartir y pues la flor más dulce de mi jardín. Ay, qué bonito. Muy bien, bueno, pues ha sido una maravilla estar en este lugar, caminar, recorrer, ver las plantitas, el sistema agroforestal que tienen, el ecosistema. Ha sido muy bonito. Detrás de mí me encuentro en Tienda Vercana. Aparte del bosque, también realizan collares, amuletos con minerales. ¿Les gustaría platicarnos un poquito más de cómo surge esta tienda? ¿Qué conexión tal vez hay entre los minerales y la tierra? La verdad es que es un honor poder estar tan cerca del reino mineral y poder ser un puente entre el reino mineral y ustedes, quienes apoyan este proyecto y quienes han conectado de alguna forma con la medicina del reino mineral. Básicamente lo que yo entiendo es que el reino mineral sostiene la estructura planetaria. Es una red cristalina la que nos sostiene a todos. Estamos hechos de esa red cristalina. Tenemos cristales líquidos en nuestra sangre. Debajo de la tierra están los cristales
y están bajando luz. Es de las estructuras más complejas y al mismo tiempo perfectas, que son capaces de almacenar energía y luz como ningún otro material en el mundo. Y lo que están haciendo debajo de la tierra es bajar la luz. Misma función que hacen las plantas, bajar la luz a la tierra. Entonces, el hecho de que estos seres estén en nuestras manos es también un servicio del despertar de conciencia de la humanidad, una forma de reconocer dentro de nosotros esta misma red que nos sostiene. Y Berkana nació muy intuitivamente desde el juego. No sabíamos ni siquiera pues hasta dónde iba a llegar. Simplemente fue una admiración profunda por el reino mineral desde el minuto 1 en el que yo me di cuenta de que existían. Y desde ahí ha sido un viaje de autoexploración, de creatividad, de gozo, de compartir, de no tomarse la vida tan en serio, de conocer gente en el camino, de confiar en tu arte, de expresar tu arte, de compartir creando amuletos, de compartir sobre el reino mineral, de ver y ser testigo de el proceso que tienen los minerales en la gente, las cosas tan hermosas que han descubierto, que nos comparten cuando nos compran cosas o cuando tienen experiencias con los cristales, y esos entendimientos a los que llega uno, esos momentos de magia, de descubrir tu propia magia, tu propia luz, y de explorar la belleza y la tecnología más increíble de la Tierra para mí, los cristales. Yo aprendí a observar a los cristales y los minerales, y eso me dio un entendimiento profundo de mí misma, y simplemente observar, no entender con la cabeza, sino cosas que se integran solas cuando estás presente, observando, contemplando, recibiendo, dando. Y lo mismo con las plantas. Y te das cuenta de que tienen las mismas estructuras geométricas, de que es una dinámica muy similar, pues es la base de la vida, es lo que sostiene también la vida. Entonces, para mí, pues son semillas de luz. Pues gracias a este sostén mineral, esta estructura sólida, se puede sostener otra cosa que es también parte importante, incluso en la materia, en el dinero, poder llevar esto hacia afuera, hacia la siembra, hacia el regresar, hacia el dar gracias, hacia algo más grande todavía. Y Berkana está en un proceso de transformación muy fuerte, y eventualmente, quién sabe qué va a pasar, pero la medicina de la tierra pues es la mera onda. Para mí, este proyecto es como una fuente de creatividad, cual es algo súper hermoso, ¿no? Poder crear, poder plasmar algo, y muy parecido a lo de los sistemas agroforestales. También una cosa siempre me está recordando a la otra, ¿no? Así como acomodé las plantas, como acomodé las piedritas, como acomodé las plantas, como así. Todo el tiempo, ¿no? Otra cosa ha sido muy linda como trabajar yo con las piedras, o sea, perforarlas, darles forma, ver su suavidad, su rigidez y demás cosas que uno va como pues, absorbiendo ahí, ¿no? Y está bien lindo porque pues son naturaleza. Entonces también este proceso como de crear artesanía fina ha sido una belleza para mí. Y la forma en la que se vinculan los proyectos, pues hay dos, ¿no? Una es más como un poco metafórica, que es que un suelo bien mineralizado es un suelo que produce. Entonces, yo a veces cuando trabajo las piedras, pues sale mucho polvo, ¿no? Que pues básicamente es harina de rocas para quien sepa algo de agricultura orgánica, pero de esmeralda, de rubí, de citrino, de jade, ¿no? Así la harina de rocas más cara del mundo. Pero bueno, pues yo desde el principio tuve la intuición de darle esas piedritas molidas al suelo, ¿no? Pues ese es un vínculo un poco como metafórico, ¿no? El entender que la mineralización del suelo es lo que proporciona ciertas características para que cierto tipo de plantas crezcan ahí, otros no, y demás, ¿no? Eso es bien interesante. Y la otra cosa es que pues obviamente con lo que ganamos de esto pues hacemos mucho de lo de allá, ¿no? Pues también tiene un sentido económico, y yo creo que para mí ha sido el entendimiento muy profundo de que pues hay dos sistemas económicos en este planeta, ¿no? Uno es el sistema económico planetario, que básicamente es el ciclo del carbono, el ciclo del agua y demás procesos. Es la forma en la que la Tierra se autogestiona en su creación de abundancia, y es autónoma, ¿no? O sea, no tenemos nada que ver
o más que si la afectamos, sí tenemos que ver, ¿no? Y el otro es un sistema económico que es financiero, ¿no? Que tiene fin, que no es circular, pero donde hay mucha energía. Y al final, la energía es energía. Entonces, para mí es como agradecer la energía, alimentar un sistema económico planetario con un sistema económico humano para que el que prevalezca y el que sea más importante sea el planetario, porque es el que sostiene al otro. Pero eso todavía no lo entendemos. Para mí un vínculo súper profundo. La creación de belleza, el aspecto donde viene una persona, generalmente mujeres, y se prueban algo y se sienten apapachadas, y se sienten queridas, y se sienten hermosas, y se sienten protegidas y demás. Y quiero que sepan que las piedras sí tienen propiedades, sí tienen energía, sí tienen frecuencias vibratorias distintas unas de otras, pero además es importantísimo que las personas que usan la piedra la usen con un propósito. Entonces, justo como lo que hablábamos de la flor, ¿no? Decíamos que esta flor como que tiene mucha energía, como que es muy vibrante. Alegría, abundancia, vitalidad. Exacto. Como un sol. Eso es lo que nos transmitió la flor, ¿no? Pero los minerales son iguales. Entonces, si tú portas un collar que tiene ciertas cosas, con las que sientes ciertas cosas, y tú logras hacer consciente eso más veces en el día, entonces estás conectando con algo y estás rompiendo mundo interno y mundo externo y te estás asociando con el mineral y estás creando un cambio en tu psique. Entonces, para mí eso es importantísimo y súper valioso de lo que hacemos también. Sí, muy bien, qué mágico y qué bonito esto de las piedras, de los minerales y hasta de los cristales, ¿no? Como mencionan, todo está interconectado, interrelacionado, ¿no? Nosotros como humanos, la tierra, los minerales, los cuarzos, y también nos comentan que pues personalmente están muy agradecidos con todas las personas que llegan a Bercana, porque de alguna manera los ingresos pues también, así como su bosque, digamos, tiene ese circuito, ¿no? de mantenimiento que le da a todo. ¿Qué mensaje le dirían a aquellas personas que han llegado a Bercana de alguna manera y que se han llevado su amuleto, su collar, su pulsera, y a las personas que también últimamente llegan, que tal vez no han tenido la oportunidad de estar aquí, pero que tal vez próximamente puedan hasta venir? ¿Qué mensaje tienen para ellos? Gracias por apoyar un proyecto que tiene todo el amor y el corazón y la dedicación, y porque gracias a ustedes creímos en nosotros, creímos en un sueño, y que normalmente pues es como, no, pues ¿cómo vas a vivir de vender pulseritas? No, tienes que hacer, ser abogada. Tienes que ser cirujano de cerebro. Y está magnífico, vivan los científicos, ¿no? Pero a veces es difícil y uno se olvida de creer en sí mismo. Y es bien bonito recibir el feedback de ustedes cuando nos comparten sus procesos con nuestras creaciones, con lo que decimos, con lo que nos comparten en los lives, con las dudas que tienen, con la información que podemos compartirles de lo que nosotros hemos vivido y experimentado. Y todas las lecturas de runas que les hemos hecho a muchísimas personas, ¿no? Las lecturas de runas y este intercambio de decir, la magia sí existe, la estoy viviendo en carne propia, me estoy transformando, descubrí esto de mí, me siento, con esto que estoy portando, me recuerdo mi propio poder, con esto que estoy portando, accedo a un espacio dentro de mí que me recuerda mi propia divinidad. Y bienvenidos a esto, y gracias por apoyar estos proyectos vivos. Y si ustedes tienen uno, no dejen que su duda los detenga, porque lo que vienen a hacer aquí, el arte que tienen para compartir es valioso y va a ser valioso para alguien. Crean en sus sueños, crean en sí mismos, y cuando de verdad todo se esté derrumbando, suelten, confíen, sigan creando, nunca dejen de crear arte, porque es lo que nos salva, expresarnos a través de lo que sea. Pero qué belleza expresarse a través de las herramientas de la naturaleza, que es lo que hacemos nosotros, pero en su forma, de cualquier sea su forma de expresar, de crear belleza, de cantar con el universo, de que su espíritu utilice su cuerpo para manifestarse a través de su fuente creativa divina que somos dioses y diosas creadoras, y reconocer eso es fundamental
para estos tiempos. Sí, sobre todo si les apasiona, ¿no? Si no les apasiona, pues no. O descubran que O sea, les apasiona. O sea, porque también como que si tienen un proyecto pero no les apasiona. O sea, lo importante es hacer lo que a uno le apasiona, porque es lo que te da más energía, por ende te va a ir mejor, vas a disfrutar más tu vida, vas a ganar más dinero, etc, etc, etc. Y confiar en eso, confiar. O sea, también es muy importante. Y hacerlo de una forma que, pues, el cambio es gradual. Para nosotros fue súper gradual. Y no estamos diciendo que qué bonito si es fácil para ti. Sí ha sido muy retador, ¿no? También, y es justo en esos procesos de contracción donde sucede un impulso hacia la expansión y el salto del siguiente, ¿no? Y mientras menos nos resistamos a esos momentos de contracción, más fácil es cambiar y seguir expandiendo el cambio de realidad en tu conciencia, porque es una creencia nada más de que se puede vivir de gozar, de crear, de compartir el gozo, que es lo que hace la naturaleza y el universo. Por eso sí es muy recomendable que la creación que hagan tenga que ver con el amor, con la naturaleza. Si tienen procesos creativos está muy bien integrar la naturaleza porque es que es la fuente más abundante de creatividad. Entonces es lo primigenio y es de donde se puede aprender más. Bueno, ese es lo que yo les diría, que las amo muchísimo, todas las personas que han sido parte de este proyecto y pues que vengan a visitar, ahorita les vamos a decir cómo. Qué bonitas y maravillosas respuestas, la verdad. En lo personal a mí me llegó profundamente al corazón tus palabras, así que también muchísimas gracias por eso. Aquí al entrar pues tenemos a árnica a su costado izquierdo. Cuando entré nunca había olido yo la árnica así seca, nada más la conocía en pomadas y untada, ¿no? Para dolores y su función. Pero ahorita al entrar la verdad es que huele muy bonito, que le da al lugar un aspecto mágico también. Michelle, ¿te gustaría compartirnos un poquito más de lo que podemos encontrar en Tienda Bercana, por favor? Bueno, pues aquí tenemos nuestras creaciones finales. Cada una de ellas tiene una combinación de minerales, a veces es un solo mineral, un solo cristal, y cada una de ellas emana una energía diferente, una frecuencia diferente. Diego lo que ha trabajado acá es con los dijes. Miren, si quieren pasen de este lado. Entonces aquí tenemos toda una sección de minerales y cuarzos. Tú puedes venir aquí a elegir el dije que quieras y ya nosotros trabajamos en las piezas para perforarlas y poderlas integrar en un diseño. Entonces ya elegimos las piedras que pueden acompañar el proceso del amuleto y el dije. Y ya de ahí Diego pasa a trabajar las piedras, que está en el taller de aquí al lado. Y también pasamos a la sección de crear los amuletos en este espacio. Aquí tenemos todos nuestros minerales también listos para ser integrados en unos diseños. Y entonces ya de este lado tenemos pues las creaciones finales. Todos son piedras semipreciosas, piedras preciosas. Cada amuleto al momento de crearlo baja cierta información. Para cada quien es un viaje personal y distinto. Y yo lo que hago simplemente es compartir lo que la misma creación me cuenta de sí mismo. Y si eso resuena con la persona, entonces la persona lo porta. Para mí estos son puertas, para mí estos son portales vibracionales a los que uno puede sintonizar con la intención, con la presencia al momento de utilizarlos para poder acceder y sostener esos espacios internos que queremos sostener. Entonces aquí tenemos piezas que nos recuerdan el gozo, que nos recuerdan la vitalidad y pues no solo la composición química, sino la geometría, la colorimetría y el espíritu del ser que está ahí, que es un mineral, es lo que nos va a recordar, ¿no? Ese propio proceso. Y pues tenemos amuletos de todo tipo, chiquitos, más grandes, unas piedronononas para quienes les gusta la medicina del mar. Tenemos medicina del mar, tenemos medicina del fuego, de todos los elementos. Y pues también tenemos pulseritas y pues aquí estamos trabajando un poco con las plantas. Eventualmente tendremos un espacio más grande para poder producir otro tipo de productos que integren la medicina de las plantas. Entonces eso pues está en camino. Ella es Lashmi y es Parvati y es una guardiana. Y tenemos muchos guardianes, cristales, minerales de este lado. Esto es para quien le gusta trabajar más con piezas o en bruto o de ciertas otras formas.
procuramos que todo lo que consigamos, conozcamos a las personas que los minan o de dónde vienen. Muchos de ellos, por ejemplo, son mexicanos, estas son amatistas de Veracruz. Tenemos también cosas del Himalaya, que es muy bonito, de Pakistán, y es muy bonito porque ahí, estos por ejemplo son unos citrinos de Pakistán, y pues son del Himalaya, son de el lugar más alto del mundo, y para sacarlos necesitan entrar dentro de pues unas cuevas de hielo, derretir y poder sacarlos. Entonces es un proceso súper bello también. Tenemos fósiles, muchos fósiles, y también obsidianas de Teotihuacán, también algunos otros instrumentos, cuencos. Ahora sí que un poco de artefactos para magos y magas, para quienes quieran conectar con su magia. Y bueno, ahora también nos encontramos en Casa Vercana, porque sí, también tienen un lugar donde las personas se pueden alojar para profundizar, conectar más con el bosque, para sentirte de verdad en casa. ¿Podrían compartirnos un poquito más sobre Casa Vercana, sobre qué experiencia puedes esperar cada persona que viene a alojarse aquí, qué conexión puede tener? Este lugar es un lugar que a nosotros nos enseñó a vivir, en cierto sentido. Nos enseñó el valor de la comunidad, de los valores compartidos, del disfrute, de la libertad, un montón de cosas, el espacio, del cielo, de la amplitud, de la expansión. Siempre ha sido un lugar así. Es un lugar también que tiene una historia comunitaria, porque la familia que es dueña de estas tierras hacía muchas reuniones familiares aquí cuando no había nada más que cerro en kilómetros y kilómetros, ¿no? A la redonda. Entonces siento que es un espacio como que une, que es cálido, que es precioso, que es como amplio. Pues sí, yo sí lo catalogaría así como medicina, ¿no? O sea, es como curativo. Es muy lindo. Aquí se pueden hacer un montón de cosas, desde descansar, que es algo que pasa mucho. Incluso a veces la gente viene con planes, lo que acaba haciendo es dormir un día entero y se despiertan y fue como, wow, es que nos dormimos todo el día y luego el fueguito y entonces se vuelven a dormir, ya sabes. Y es como, wow, o sea, esta persona necesitaba tanto descansar que pues llegó y ¡fum! Y eso es súper mágico. Pero hay muchas cosas que hacer, o sea, desde caminar, interactuar con la naturaleza, aprender de agricultura, hacer agricultura, recibir música de nosotros, recibir fuego de nosotros, pintar, también pueden tener, aquí tenemos pinturas, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, pues es un espacio hermoso, hermoso. Hay muchas cosas que hacer y hay muchas cosas que no hacer. O sea, para mí eso es un poco este espacio también, como darse permiso de pausar, darse permiso de contemplar, darse permiso de escuchar a los pájaros, de recibir el sol, de sentirse sostenidos por la vida, por la tierra, por soltar todo lo que te agobia en el fuego, decírselo a la madre tierra, irle a rezar al bosque, recibir la medicina del agua, del viento, de todos los elementos. Es un apapacho de la naturaleza. Es un espacio para que vengas y te sientas sostenido. Realmente nosotros lo que hacemos es habilitar el espacio para que tú encuentres tu propia medicina aquí. Por lo menos eso es lo que yo experimenté cuando llegué por primera vez, ¿no? Como sentirme completamente abrazada y sostenida por la tierra. Y eso es lo que nos motiva a conservar este espacio y a que más personas puedan venir y recibir esto de este lugar. Los sueños son súper pero la gente sueña cosas aquí. Es una casa de soñar, es una casa de escuchar, es una casa de hacer magia, de que conectes con tu magia, de relajarte, de gozar. Y eso es Casa Vercana, venir a recibir la medicina de la madre naturaleza, sobre todo en este lugar que hay tanta agua y cristales. Muchos cuarzos. Este es un portal. Estamos a 5 minutos de uno de los bosques más hermosos que he visto en mi vida. Es un portal vibracional, es un espacio que está en una frecuencia y en otra dimensión. Podríamos decir que cuando entras aquí, está en ti, en tu frecuencia y en tu capacidad de recibir el espacio para que te puedas montar en esa vibración y escuches a los elementos y escuches al viento y recibas la información que necesites recibir para actualizar tu ADN y dar el salto cuántico hacia el amor. Eso es
para mí este espacio. Bienvenidos cuando quieran. Parte de lo que está pasando aquí es que nosotros de una forma muy desapegada decidimos como invertir pues, en sostener esto. También desde un lugar donde por amor a nosotros quisimos como vivir en este espacio y merecernos ese gozo, ¿no? Y siento que mucho eso es lo que viene la gente a recibir aquí, porque eso es lo que transmitimos nosotros. Y bueno, otra cosa es que para mí el proceso agrícola y todo el tema de la interacción con la naturaleza en general, especialmente dentro de este espacio y de Bosque de Jade, pues es algo súper sano, ¿no? Que te hace levantarte en la mañana, comer de ahí, hacer ejercicio, recibir frecuencias del sol, hacerte un té, o sea, del mismo sistema agroforestal, del mismo jardín, cosechar semillas, ver cómo son, o sea, todas estas cosas que te hacen entrar profundamente en presencia y más porque la fuente de aprendizaje de la que estás aprendiendo, podrías estarla aprendiendo todos los minutos de toda tu vida y no te la acabas, ¿no? Entonces como recibir, sanar, estar ahí metido, sirviendo, haciendo el proceso de comulgar con la naturaleza y necesitamos ayuda a que más gente lo haga, que es lo loco, ¿no? Porque es algo tan beneficioso para uno y necesitamos que más gente lo esté haciendo. O sea, necesitamos todos, no Michelle y yo, ¿no? La humanidad. Necesitamos más personas gozando de este tipo de procesos. No me refiero a que toda tu vida sea así a lo mejor, pero sí más involucramiento porque pues es lo que nosotros hemos vivido aquí como un proceso de tranquilidad, de bajar, ¿no? De soltar, de volver a sentir. De vivir en la tierra, vivir en tu cuerpo, habitar tu cuerpo y presente en tu energía. Y bueno, suspiro porque personalmente me han hecho vivir una conexión muy mágica, recuerdos personales de mi infancia. Vuelvo nuevamente a casa de mis abuelos, recordando esta naturaleza, el aguacatito, el durazno, el cedrón, que para mí es muy importante. Si ustedes tuvieran que dejar un mensaje clave para todas las personas que verán este video, para las futuras generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿cuál sería? Tu respiración es la respuesta. Hay que recordar cómo respirar profundo. Para habitar todo nuestro potencial y despertar todas nuestras capacidades, para activar la energía en nuestro cuerpo y ser canal, porque nuestra columna vertebral es el canal por el que baja toda la información de la luz, toda la información de la energía, son puertas de la conciencia. Y si aprendemos a vivir desde un estado de presencia y respiración profunda, nuestra columna está lubricada, está presente, entonces podemos expandirnos, vivir más en amor, en paz, en gozo, en sostener el gozo de respirar profundo. Y eso es lo que me gustaría compartirle a las futuras generaciones. Hay que mover nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es una tecnología muy profunda, así como la de los minerales y así como la de los cuarzos. Somos una máquina infinita, milagrosa, y dentro de nosotros habita el potencial infinito de la fuerza universal del amor. Tenemos todo. No necesitamos nada porque somos todo. Y pues eso es lo que me gustaría compartir. Y que si tienen un proyecto creativo y le quieren dar tiempo, espacio, días, incluso silencio o gestar algo o venir aquí a tener claridad, este es un gran espacio para recordar ese estado del ser y desde ese lugar tomar las decisiones que tengas que tomar en tu vida, recordando lo esencial. Bienvenidos y bienvenidas sean. Van a haber muchas cositas pasando aquí. Va a haber cierto tipo de retiros donde vamos a guardar nuestros celulares para relajar el sistema nervioso, entrar en contacto con la tierra, practicar algunas cosillas de agricultura, hacer algunas cosas, ¿no? Algunas cosas, sembrar algunas cosas. Entonces vamos a tener varios tipos de retiros para relajar el sistema nervioso, para entrar en contacto con procesos de la agricultura, de la naturaleza, para dejar el celular un rato en un lugar guardado, ¿no? Para abrir espacio y sí, para conectar mucho con la madre tierra. Vamos a tener algunos
eventos para sembrar, porque hace falta sembrar varias cosas, entonces es una experiencia increíble. Y bueno, pues si alguien está buscando pintar, estar tranquilos, relajados, divertirse también y comulgar con la naturaleza, sobre todo desde el respeto, súper bienvenidos. Pues Michelle, Diego, en este momento me gustaría compartirles un mensaje que escribí para ustedes en una meditación profunda. Entonces espero y puedan cerrar los ojos, respirar, encontrar esa paz, esa tranquilidad y escucharlo con el corazón. Lo que han creado aquí no es solo un bosque, es vida sembrada con amor, magia y conciencia. Gracias por recordarnos que cuando ponemos el corazón en lo que hacemos, podemos regenerar el mundo. Han convertido tierra en vida y trabajo en amor puro. Este bosque es su legado, la prueba verdadera de que todo lo que hacemos con cariño se convierte en algo eterno. Gracias por enseñarnos que regenerar es también amar profundamente y que juntos podemos crear un mundo nuevo. Con sus manos, su corazón y su magia han devuelto el alma a este suelo. Bosque de jade no es solo plantas y árboles, es vida que respira, amor que crece. Han sembrado libertad. Gracias, Michelle, Diego, por mostrarnos que el cambio más grande nace del amor más profundo. De mi parte, ha sido todo. En amor y en luz nos seguimos religando.